Buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia. Soy Alberto Agraso y este es un nuevo programa, el número 34, nada más y nada menos, de Enchin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Y junto a mí, mi querida esposa y compañera de aventuras, Moni Doyelli. Hola, Moni. Hola, Alberto. Buenas noches. Y buenas noches también a todos nuestros radio oyentes aquí en Ottawa en directo y además todos que nos están escuchando por todo el mundo a través de chinradioottawa.com. Exacto, y más allá de los mundos y las estrellas, como hablábamos en los últimos programas. Entonces, Conversaciones con Conciencia. ¿Qué vamos a decir de este programa? El programa en el que cada 2 lunes tratamos temas relacionados con la conciencia, la psicología, la filosofía y la espiritualidad, temas profundos pero tocados con cariño, con ligereza, con alegría y sentido del humor. Sí, como siempre. No podemos evitarlo, aunque quisiéramos. Y por supuesto con hermosas canciones en español que acompañarán la buena onda del programa. Claro, esos son temas que tanto nos interesan y sabemos que también interesan a nuestros radio oyentes. Muchas veces nos dejan mensajes diciendo que esos programas y las temáticas que tratamos les inspiran mucho. Eso ya nos da alegría para seguir adelante con los programas. Lo cual quiere decir que la gente nos escucha, que no estamos aquí hablando solos, perdidos aquí en un boquete. No, la gente nos escucha y por lo visto incluso les gusta. Qué maravilla, sí. Qué maravilla. Sí, ¿y qué vamos a hacer hoy en este programa, Alberto? Pues, ¿qué temática súper importante y súper trascendental vamos a tratar hoy, mi querido Alberto? Pues hoy, y gracias al reciente programa que hice yo solito, además que bien lloré lo de yo solito, porque tú estabas fuera, no sé dónde estabas, en una conferencia o algo así. Hace poco, pues hice un programa sobre cuentos y ha gustado mucho, y hay gente que dice, que me han encantado los cuentos, y como tenemos muchos más cuentos que nos inspiraron y que esperamos que inspiren también a nuestros radio oyentes de la misma manera que hicieron con nosotros, pues vamos a hacer otro programa de cuentos e incluso a lo mejor 2 más, porque vienen las vacaciones y en las vacaciones la gente le gusta estar tranquilo, relajado, en la playita, en el campo, en la montaña, en la bañera. Pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. En fin, y escuchando cuentos e historias alegres que nos inspiren y que nos motiven a vivir la vida con pasión, con alegría y con amor. Qué bueno, qué bueno. Pues me encantan los cuentos como tú. Me encanta como una manera tan suave de enseñar y de pasar unos valores y unas enseñanzas tan importantes, pero sin predicar. Es de contar una historia. Es mi manera favorita, preferida de explicar las cosas a través de un cuento. De pasar una lección, porque en verdad los cuentos, igual que las historias, las novelas y las aventuras en que nos ponemos en el lugar de otra persona, pues nos ayudan precisamente a eso, a ponernos en el lugar de las personas, de los personajes de esa historia, y de esa manera, pues, como vivir de primera mano las aventuras, las experiencias y aprender las lecciones que esa historia puede tener. Entonces, fabuloso. Pero antes, como siempre, vamos a poner una canción de conciencia que nos vaya abriendo la imaginación para lo que ha de venir. Entonces, la canción es Imagina, de Marta Gómez. Muy bien, qué imaginación hay que tener para estas cosas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la imaginación todos la tenemos, solo hay que alimentarla un poco, desarrollarla, disfrutarla, y así pues podemos imaginar y contar historias como las que vamos a contar esta noche. Pues sí. Y vamos a empezar con las señoras, porque las señoritas siempre empiezan en este programa, ¿sí? Porque la igualdad no quita la galantería. Y el buen hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué cuento nos traes hoy? ¿Qué cuento nos traes así para empezar? Pues un cuento interesante que se llama Grabado en Piedra. Grabado en piedra. Sí. Cuenta una historia que 2 amigos iban caminando por el desierto. En algún punto del viaje comenzaron a discutir y un amigo le dio una bofetada al otro. Vaya por Dios. Lastimado, pero sin decir nada, escribió en la arena: mi mejor amigo me dio hoy una bofetada. Uh-huh. Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron bañarse.
El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su mejor amigo lo salvó. Después de recuperarse, escribió en una piedra: mi mejor amigo hoy salvó mi vida. Qué bonito. El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó: cuando te lastimé, escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra. ¿Por qué? El otro amigo le respondió: cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo. Aprende a escribir tus heridas en la arena y grabar en piedra tus venturas. Dicen que toma 1 minuto encontrar a una persona especial, 1 hora para apreciarla, 1 día para amarla, pero 1 vida entera para olvidarla. Qué bonito. Qué Y qué profundo, ¿eh? Y qué verdadero al mismo tiempo, ¿verdad? ¿No te parece bonito? Sí, me gusta mucho esa idea de dejar, no es dejar que no permitimos el abuso, Exacto. pero sí es algo que podemos dejar ir, que las arenas y el tiempo suavizan esas cosas que nos lastiman y que los demás a veces en su ignorancia Exacto. hacen, pues a lo mejor, y enfocarnos y meter en piedra, escribir en la piedra esas cosas buenas en la vida que nos ocurre y que la gente en nuestra vida hacen por nosotros. O por pues, otros. Y por otros también. Pues eso puede cambiar nuestra vida y cambiar la vida puede cambiar el mundo, creo yo. Exactamente, porque todos somos humanos, todos cometemos errores, todos no sabemos, no tenemos una sabiduría inmensa por la que saber exactamente qué hacer en cada situación, y a veces cometemos errores. Pero y sin también, querer, que muchas veces son cosas son sin querer. Y a veces queriendo, en la pasión del momento, llevados por la furia, por el miedo, por muchas cosas. Pero sin dejar abuso. Lo repetimos y repetimos una y otra vez. El punto es comprenderlo. O sea, una vez que lo comprendes, pues es más fácil hacer que la ira o nuestro enfado, nuestra sensación de justicia se relaje, y comprender que la otra persona es un hermano como nosotros y que todos cometemos errores. Y sin permitir, obviamente, situaciones abusivas, pero podemos dejar, al perdonarlos a ellos o comprenderlos a ellos, podemos nosotros encontrar la paz, sí, ¿no? Y pues una carga menos que llevamos encima. Sí. Y al mismo tiempo, pues no, será más fácil que nos comprendamos a nosotros también. Es la pescadilla que se muerde la cola. Así como es, dicen así allí en mi es. tierra, que comíamos muchas pescadillas que se mordían la colita. Yo menos de niño me comí mucho. Y bueno, tú tienes un cuento para contarnos. Claro que sí. Lo que pasa es que antes quería comentar que hemos buscado la autoría de estos cuentos, y cierto. de algunos la hemos conseguido, pero de otras no, o eran anónimos o no hemos encontrado quiénes eran los autores. Entonces, que nos disculpen si contamos alguna historia que pertenezca a alguien así en particular, pero vamos, hemos hecho lo que hemos podido al respecto. Y bueno, aquí como lo compartimos libremente y con el ánimo de la evolución de la conciencia, yo creo que todos podemos entender estas cosas. Y bueno, la primera historia que voy a leer yo, que va un poco relacionada con la tuya también, en algún aspecto, que es una historia así de amigos, también, son 2 amigos. Se llama, y esta tampoco sé quién es el autor, se llama La historia de Pablo. Pablo era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Era un gerente único, porque tenía varias clientas que lo habían seguido del restaurante en restaurante. Y la razón por la que las clientas seguían a Pablo era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pablo estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un día fui a buscar a Pablo y le pregunté: no lo entiendo, ¿no es posible ser una persona positiva todo el tiempo? Sí lo es, ¿verdad, Moni? Bueno, sí, todo el tiempo, bueno. A veces. ¿Cómo lo haces?, siguió su amigo. Pablo respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Pablo, tienes 2 opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor.
Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero eso no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Pablo. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Pablo me dijo y poco tiempo después dejé la industria hotelera para iniciar mi propio negocio. Perdimos el contacto, pero con frecuencia pensaba en Pablo, cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde me enteré que Pablo una mañana dejó la puerta de atrás de su restaurante abierta y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano, temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Pablo fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Pablo fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Pablo 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto y contestó: lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegir vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Pablo continuó: los médicos fueron geniales, no dejaban de decirme que iba a estar bien, pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité: sí, a las balas. Y mientras reía les dije: estoy escogiendo vivir. Opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Wow. Y Pablo vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud, al final, lo es todo. Wow, qué historia, wow, fantástica esta historia. Es el autor de esta historia. Es fantástica. Paulo Alberto, no sé, me recuerda a alguien este tal Pablo. Pablo, no sé. Pesada esta gente positiva, esta gente tan positiva, siempre feliz. Qué pesada es, por favor. Bueno, pues, ¿sabes, Moni? Vamos a seguir con los cuentos, obviamente, para eso estamos en este programa. Pero antes vamos a poner una cancioncita. Qué bueno, ¿cuál? Que nos ayude a ver la luz, porque de eso estamos hablando en este último cuento. Y en el primero también, a ver la luz en las personas, en las situaciones, en las cosas. Y por eso vamos a escuchar una canción que hemos puesto millones de veces, lo cual querría decir que hemos hecho millones de programas, que no es así, que se llama Veo en ti la luz, de Mike Subí y Milagros Andaluz. Bueno, qué una noche de cuentos, qué mágico, qué maravilloso. Mil y una noche de cuento. ¿Nos van a pagar por esa mil y una noche? Porque estamos aquí hablando de un montón de horas. Pero mira, nos lo pasamos tan bien que nos da igual, ¿verdad? Ya lo sé. Es cierto. Entonces, ¿qué cuento nos vas a contar ahora? Pues un cuento también, un cuento muy interesante con mucho sentido, mucho por contar y por decir. Se llama Las 2 vasijas. Ah, sí, ese cuento me gustó mucho en su día también. Es una adaptación del cuento, un cuento anónimo que viene de la envidia. Hombre, mira, de aquí ya tenemos un poquito de luz. ¿De dónde viene? Pues había una vez un aguador que vivía en la India. Su trabajo consistía en recoger agua para después venderla y ganar unas monedas. No tenía burro de carga, así que la única manera que tenía para transportarla era en 2 vasijas colocadas, una a cada extremo de un largo palo que colocaba sobre sus
hombros. Lo puedo ver en mi mente perfectamente. Yo también. Ajá. El hombre caminaba largos trayectos cargando las vasijas, primero llenas y vacías a la vuelta. Una de ellas era muy antigua y tenía varias grietas por las que se escapaba el agua. En cambio, la otra estaba en perfecto estado y guardaba bien el agua, que llegaba intacta e incluso muy fresca a su destino. La vasija que no tenía grietas se sentía maravillosamente. Había sido fabricada para realizar la función de transportar agua y cumplía su cometido sin problemas. ¡Ole! Ole, así, vasija. El aguador tiene que estar muy orgulloso de mí, presumía ante su compañera. En cambio, la vasija agrietada se sentía fatal. Se veía a sí misma defectuosa y torpe porque iba derramando lo que había en su interior. Un día, cuando tocaba regresar a casa, le dijo al hombre unas sinceras palabras. Lo siento muchísimo. Es vergonzoso para mí no poder cumplir mi obligación como es debido. Con cada movimiento se escapa el líquido que llevo dentro porque soy imperfecta. Cuando llegamos al mercado, la mitad de mi agua ha desaparecido por el camino. El aguador, que era bueno y sensible, miró con cariño a la apenada vasija y le habló serenamente. ¿Te has fijado en las flores que hay por la senda que recorremos cada día? No, señor, lo cierto que no. Pues ahora las verás, son increíblemente hermosas. Emprendieron la vuelta al hogar y la vasija, bajando la mirada, vio cómo los pétalos de cientos de flores de todos los colores se abrían a su paso. Ahí las tienes. Son una preciosidad, ¿verdad? Quiero que sepas que esas hermosas flores están allí gracias a ti. ¿A mí, señor? La vasija le miró con incredulidad. No entendía nada y solo sentía pena por su dueño y por ella misma. Sí, fíjate bien. Las flores solo están a tu lado del camino. Siempre he sabido que no eras perfecta y que el agua se escurría por tus grietas. Así que planté semillas por debajo de donde tú pasabas cada día, para que las fueras regando durante el trayecto. Mira qué listo. Qué Oye. listo, ¿eh? Aunque no te hayas dado cuenta, todo ese tiempo has hecho un trabajo maravilloso y has conseguido crear mucha belleza a tu alrededor. Qué bonito. La vasija se sintió muy bien contemplando lo florido y lleno de color que estaba todo bajo sus pies, y lo había conseguido ella solita. Uh-huh. Comprendió lo que el aguador quería transmitirle. Todos en esta vida tenemos capacidades para hacer cosas maravillosas, aunque no seamos perfectos. En realidad, nadie lo es. Hay que pensar que incluso de nuestros defectos podemos sacar cosas buenas para nosotros mismos y para el bien de los demás. Qué maravilla. Sí, este cuento por lo visto viene de Cristina Rodríguez Lomba. Uh-huh. Aquí tenemos un nombre. Yo ya había oído esa... Claro, a lo mejor ella ha hecho esa adaptación, ¿no? Pero esa es una Pero historia... qué historia más magnífica. Wow. Me gusta, quiero aprovechar para aconsejar a nuestros oyentes que si os gustan los cuentos así profundos y con temática espiritual, a mí hace ya muchos años me regalaron el primer un libro de cuentos con este tipo de historia de Anthony de Melo. Ah, sí. Y la verdad es que son historias que te hacen pensar y te hacen reír y te hacen crecer. Uh-huh. Entonces, si queréis, Anthony de Melo era un sacerdote pero con una mente muy, muy abierta, que intentaba aunar la espiritualidad de Occidente con la de Oriente. Sí. Y lo lograba. Y sus historias son fabulosas, no solo son historias sobre Jesús, sino trae maestros de todo el mundo, de todas partes del mundo, y son historias, algunas de ellas tenemos aquí. Pues mira, eso me hace pensar si algún radio oyente tiene un cuento preferido o un cuento que le toca o le entusiasma mucho, que nos los envía.
por correo electrónico, ¿verdad? Claro que nos a lo conversaciones envía. con A lo mejor hacemos Amonial. ¿Cómo es nuestro correo? Conversaciones arroba chenradio.com, y así podemos compartir más historias con los demás. Y lo unimos a nuestra colección de cuentos. Muy bien. Guay. Qué guay. Y ahora tú, Alberto, cuenta, ¿qué cuento tienes ahora tú pues para compartir con nosotros? Es uno que conozco desde hace mucho tiempo. Es cortito, o al menos la versión que tengo yo aquí es cortita, pero que desde que lo oí la primera vez me hizo pensar en muchas cosas, no solo a lo mejor en la que apunta la moraleja, y que tú también conoces. Se llama Los monjes y la mujer. Dos monjes tibetanos peregrinaban como nosotros hicimos ya. Dos monjes tibetanos peregrinaban de un monasterio a otro, atravesando pueblos y valles. De pronto se encontraron a la orilla de un río que bajaba en crecida. Parada al borde del agua, una mujer se lamentaba de que nunca podría atravesar sola al otro lado. Sin decir nada, el monje más corpulento se acercó a la mujer y la cargó sobre sus hombros, y con paso decidido cruzó el río revuelto y, llegado al otro lado, dejó a la mujer en el suelo, que después de agradecerle efusivamente el gesto, prosiguió su camino. También los monjes reanudaron su peregrinar en silencio. El compañero, más menudo y joven, no salía de su asombro. Había contemplado atónito cómo se saltaba una de las normas sagradas de todo consagrado: no tocar una mujer. Toda la tarde estuvo dándole vueltas en la cabeza, entre la indignación y la vergüenza. ¿Cómo se le había ocurrido? ¿Es que se considera mejor que la ley? ¿Qué iba a pensar la gente si la mujer lo cuenta? ¿Y si llega al conocimiento de sus superiores? Caminaba entre murmullos, sin atender al camino, cuando el monje más corpulento lo detuvo y le dijo: «Escucha bien, hermano. Yo cargué con la mujer y cometí un acto impuro, es verdad. Pero yo dejé a la mujer a la orilla del río. ¿Y tú, no la estás cargando todavía?» Qué bueno. ¿No buenísimo? Buenísimo. Que muchas veces es más lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, que realmente lo que hacemos. Sí. Y el acto en sí, vale, a lo mejor no era contra las normas y lo que las reglas. Pero salía de un corazón noble que quería ayudar a alguien que necesitaba. Y siguió ayuda. Su conciencia, vio a alguien que necesitaba y la ayudó. Y eso ya creo que es más importante que cualquier ley o norma. Y siguió su corazón y ayudó a otra persona. Y eso ya tiene mucho valor. Es muy bien. Y mira, y yo eso lo he visto, además nosotros lo vimos en nuestro camino. ¿Tú te acuerdas en nuestro camino a Jerusalén? ¿Cuánta gente nos ayudó y nos recogió en sus casas? Yeah. Y muchas de estas personas fueron sacerdotes y aunque las normas, había una norma que nosotros no conocíamos, pero que después nos hicieron saber, en la que en los monasterios sí permitían, porque incluso los monasterios, los franciscanos especialmente, estaban hechos, o sea, una de las normas que tenían era ayudar a los peregrinos, pero en las parroquias de curas y tú sabes que llevan una parroquia, curas normales, no tenían permiso. Había una orden del obispo o del no me acuerdo quién, superior, que prohibía que se recogiera a nadie extraño en las parroquias, o en las casas, incluso, porque las casas de los sacerdotes eran parte de la parroquia, no eran los que fueran suyas. Y nosotros eso no lo sabíamos. Y aún así, cuántos sacerdotes nos recogieron. Y cuando nosotros nos quejamos y que ve que ese sacerdote no nos ha recibido en su casa, yo no sé si sabrían lo de la norma o no, yo me imagino que sí, pero que nos hizo comprender que aparte del miedo y aparte de la ignorancia, que mucha gente lo primero es rechazar a alguien que no conoce o no quiere ayudar a alguien que no conoce por miedo a las consecuencias, muchas veces también tienen razones válidas a raíz de sus propias normas, legislaciones y demás. Y estas personas que incluso sabiendo eso, las doblan, pero con una buena razón para ayudar a aquella persona que lo necesita, pues merecen, en mi opinión, un gran aplauso. Sí, ¿verdad? Y me ayudó a hacer las paces con estos curas que en mi corazón yo sentía una rabia tremenda porque no nos rechazaban. Pero cuando es su trabajo, ¿cómo que no? Para ayudar a la gente. Pero eso ya me ayudó mucho a comprender y a hacer las paces. Y cuánta gente buena conocimos.
Sí. En fin, y vamos a seguir con cuentos, pero vamos a meter otra cancioncita. ¿Cuál va a ser esa canción? De conciencia, que precisamente habla de la belleza y de lo que a veces consideramos bestias y que no lo son, simplemente pues son gente a lo mejor un poco perdida, o a lo mejor la bestia la tenemos nosotros en el ojo y no nos deja ver la belleza en la mirada, del otro. ¿no? Exactamente. Y la canción es otro cuento, porque estas canciones van de cuento, porque estamos hablando de cuento. Es La Bella y la Bestia de David Bisbal y Chenoa. Qué maravilla de cuentos, Moni, qué maravilla. Que me gustan los cuentos. Yo me llevaba leyendo o contando cuentos gran parte de la vida. Pues mira, me encantan. De pequeña yo no valoraba los cuentos porque yo no crecí en un ambiente no crecí en un ambiente donde se leían a los niños cuando de noche. Tú me cuentas esas cosas me entra ganas de llorar. Ya lo sé. Pero mi niña es bastante feliz. Yo soy feliz. No, tú eres pero feliz, que no era parte de la cultura. No depende de la cultura de entonces, de leer cuentos a los niños antes de acostarles, como hicimos nosotros con Silvana. ¿Pero tú tampoco los leías por ti misma? Tampoco. No. Leer libros era para estudiar y sacar buenas notas. ¿Pero tú de qué era vienes? No, vamos, que yo he escuchado esas cosas también en mi niñez. Lo bueno es que a mi madre le gustaba mucho leer y por eso... Mi padre no, pero mi madre le gustaba mucho leer y por eso nos inculcó el hábito de la lectura desde muy chiquitito. Pero yo llegué a los cuentos más tarde en mi vida, pero cuanto los valoro y es mi manera preferida para comunicar una temática, una enseñanza, es a través de un cuento. Me encanta. Fabuloso. Y tengo un cuento más para ti. Venga, pues cuéntamelo, por favor, no me hagas esperar. Sí, se llama El zorro mutilado. Pobrecito. Y no sabemos a dónde viene ese cuento tampoco, pero vamos. Bueno, paseando por la selva, un hombre se encontró en un descampado con algo inusual. Un zorro mutilado que permanecía quieto bajo un arbusto. Sorprendido, se preguntaba cómo podía sobrevivir. Y, decidido a averiguarlo, se escondió tras unos árboles. No había pasado mucho tiempo cuando de entre los bambúes apareció un enorme tigre con una presa en su boca. El felino comió hasta saciarse y dejó los restos para el zorro. El hombre se quedó maravillado por la bondad de Dios, que había puesto al buen tigre en el camino de la vida del pobre zorro mutilado. Así que pensó, sé que somos hijos de Dios y que ella nos cuida de la misma manera en la que cuida a todas sus criaturas. Voy a quedarme como si fuera un paralítico, sentado en una esquina y a esperar que alguien venga a socorrerme. Vaya, qué listo el tipo. Listo, ¿no? Qué listo, que... A ver lo que le pasó. Se buscó un sitio... Es una deducción lógica. Por supuesto. Y seguramente que alguna gente la saca por sí misma. Se buscó un sitio por el que pasaran muchas personas y esperó. Y esperó. Pero nadie hizo nada. Pasó un día sin comer y empezó a dudar si estaba haciendo lo correcto. Estaba al borde de perder la cabeza cuando elevó un grito a Dios. ¿Por qué permaneces en silencio sin decir ni hacer nada? ¿Es que te importo menos que aquel zorro mutilado? ¿Por qué yo no tengo una persona generosa que me dé de comer como al zorro? Y Dios le respondió, ¿y por qué te empeñas en ser zorro si te ha hecho tigre? Mic drop. Cada vez que leo ese cuento, el final todavía me sorprende. Como si lo leyera de nuevo. Digo, wow, señoras y señores, no vamos a hacer más comentarios. Bueno, venga, tú quieres comentar algo, comenta, que a ti te gusta. No, puede comentar. Pero yo creo que lo dice todo. Eso para pensarlo profundamente. ¿Qué ibas a decir tú? No te calles. Somos tigres. Claro. Somos tigres. Somos leones. Somos los campeones. Hay una canción así. Campeones. Somos tigres, somos leones, somos los campeones. En fin, pues me recuerda mucho a ese cuento que tanto te gusta del águila. Y hay otra versión con un león también. Ya. O sea,
en verdad es que todas van a punta. A ver si leemos este cuento del águila. No sé si tenemos tiempo hoy, pero a lo mejor... Yo lo leí aquella noche que estuve solito, porque tú fuiste a dar una conferencia y estuve leyendo yo cuentos. Yo leí esa historia del águila, que es muy bonita y tiene un mensaje muy poderoso, que muchas veces no sabemos que somos águila y creemos que somos pollo porque hemos crecido en un ambiente donde se nos decían o creíamos que éramos pollo y que no podíamos más, pero en verdad somos águilas. Somos para águilas. volar. Así es. Nosotros nos imponemos nuestras propias limitaciones, consciente o inconscientemente. ¿Tenemos tiempo por un cuento más, Alberto? Pues mira, sí, porque además es uno que es cortito. Bueno. Es uno cortito, pero es muy bonito, que también conozco desde hace mucho, y más que un cuento, es casi, es una frase, son 2 o 3 frases, entre un maestro y su discípulo. Este creo que era de Anthony de Melo, sí, seguro. Este lo leí la primera vez en un libro de Anthony de Melo. Que por cierto, uno de los títulos de los libros, pues tenéis El canto del pájaro, que es uno de los primeros que hizo, La oración de la rana, también hay 2 de la oración de la rana con muchos cuentos de este tipo. ¿Quién puede hacer que amanezca? Que también es otro, de ¿Quién puede hacer que amanezca? Me lo llevé yo al camino mi primer camino de Santiago. Lo llevé conmigo porque un buen amigo me lo regaló antes de salir, y cuánto agradecí llevar ese librito conmigo por las historias cortitas que contaba cuando estaba debajo de un pino o ya en el albergue, para reflexionar. Cuánto me ayudó, cuánto me sirvió aquel libro que me regaló este buen amigo. Y bien, el cuento que voy a contar ahora, en estos pocos minutos que nos quedan antes de la última canción, se llama Nada más y nada menos, el porqué de la felicidad. Y dice así: un discípulo le pregunta a su maestro: ¿por qué aquí, en el templo o en el monasterio, es tan feliz todo el mundo, excepto yo? Buena pregunta. ¿Por qué? Y el maestro dice: porque han aprendido a ver la bondad y la belleza en todas partes, respondió el maestro. Pero, ¿y por qué no veo yo en todas partes la bondad y la belleza? Porque no puedes ver fuera de ti lo que no ves en tu interior. Para pensar. Para pensar profundamente, señores. Si queréis os hago un dibujito, un esquema para que lo entendamos mejor. Me gusta eso, porque no entiendes, te hago un dibujito. No, es okay. Está bien. Pero qué gran verdad, fuerte. que lo tratamos de broma, pero qué importante. Como cuando decimos que solo puedes amar cuando tienes amor en tu corazón, cuando eres capaz de verte a ti con ojos de amor, podrás ver a los demás de igual manera, porque todos somos... Todo comienza en el interior. En el interior. Exactamente. Tenemos tiempo. Este cuento que yo iba a leer va en la misma línea, pero no sé si tenemos tiempo hoy, Alberto. ¿Cómo se llama? La mirada del viajero. Ese cuento me gusta mucho, pero me parece que vamos a tener que esperar hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. A lo mejor tenemos uno más cortito. Hay uno muy cortito. ¿Ah, sí? Que lo cuento yo, así brevemente. Vale, por supuesto. Que también es muy bueno, también desde hace mucho tiempo. Y además está basado en una leyenda, en una historia verdadera al menos es una leyenda sobre el santo San Agustín. Y es San Agustín y el niño, es como llaman a este pequeño corto, este pequeño cuento. Y dice así: el santo y teólogo Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo, un día paseaba por la playa mientras iba reflexionando sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Que ese es un misterio para reflexionar mucho, te digo yo, Moni. Y trataba de comprender con su mente analítica cómo era posible que 3 personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pudieran constituir un único Dios. Y estando en esas cavilaciones, encontró a un niñito que había excavado un pequeño hoyo en la arena y trataba de llenarlo con agua del mar. El niñito corría hacia el mar y recogía un poquito de agua en una concha marina. Después regresaba corriendo a verter el líquido en el hueco, repitiendo esto una y otra vez. Aquello llamó la atención del santo, quien, lleno de curiosidad, le preguntó al niño sobre lo que hacía.
Pues yo intento meter todo el agua del océano en este hoyo, le respondió el niñito. Sí, de esa manera. Pero eso es imposible, replicó el teólogo. ¿Cómo piensas meter todo el agua del océano, que es tan inmenso, en un hoyo tan pequeñito? Ja, 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 ja. Y entonces el niño le dice, pues al igual que tú, que pretendes comprender con tu mente finita el misterio de Dios, que es infinito. Y en ese instante el niñito desapareció. Y es verdad, la leyenda cuenta así que cuando quiso darse cuenta, reflexionando de esas palabras, el niño ya no estaba. Y claro, eso lo puedes aplicar a la Santísima Trinidad, lo puedes aplicar a todos los misterios del universo. Y de si existe una inteligencia superior y de tantísimas cosas. Nuestra mente no tiene la capacidad para entender el gran misterio que es la vida y que somos. Exacto. O la vida es todo un misterio o la vida no es un misterio. Yo prefiero elegir que la vida es un misterio. En verdad la frase es un milagro. Un milagro, un milagro y también un misterio para mí. Un gran misterio. Bueno, pues me parece, ¿sabes, Moni? Me parece que vamos a despedirnos ya directamente. Sí, perfecto. Y como te decía, Moni, que creo que vamos a tener que cortar ya, vamos a tener que despedirnos. Ha sido un rato muy agradable, pero no vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? No, vamos a seguir con más cuentos porque yo tengo también unos cuentos que quiero compartir. Claro que sí. Además, yo he contado un cuento más que tú. Este programa tenemos que estar... igualdad. Tenemos igualdad, todos los niveles. Sí. Eso. Entonces nos despedimos hasta dentro de 2 semanitas, como siempre. Y a recordar a nuestros queridos radio oyentes que si han perdido algún episodio de nuestro programa Conversaciones con Conciencia, pueden escucharlos todos en el canal de YouTube de Alberto, buscando Alberto Agarazo en youtube.com. Y también en tu canal de podcast de SoundCloud. Buscando tu nombre, Moni Dojeiji, o en español Dojeiji, con 2 Jotas. Moni Dojeiji. Y ahí están todos los programas en audio también. Sí. Incluso para descargar, creo, ¿verdad? Creo que sí, para escuchar seguro. Para escuchar seguro, no sé si es probad si queréis. Y si desean contactar con nosotros y contarnos si sí se puede descargar, pueden o enviarnos cuentos también. O enviarnos cuentos, que os animamos. Que nos aburrimos. Enviarnos algo, por favor. Pueden escribir a conversaciones@chenradio.com. Estamos también en Facebook, en mi nombre, Moni Dojeiji y Alberto Agarazo. Y pueden también llamar al 613-244-0244. Así es. Y os dejamos con toda nuestra gratitud y nuestro cariño hasta el próximo programa, como siempre, con la canción canadiense Gracias a la vida de Amanda.